tenéis tercera. Ya. Esta velocidad perfecta, en algún momento te voy a decir a fondo y más a fondo hasta arriba. En 3, 2, vamos. Sean bienvenidos a un video más. Hoy vamos a hacerle una reseña a la Chery Hillline, que es la nueva camioneta de la marca china Chery, valga la redundancia. Y esto va a ser una reseña diferente porque estamos en el lanzamiento y vamos a intentar poder mostrarte todos los detalles que hacemos habitualmente en una reseña. Comencemos por las dimensiones. Tiene 5,33 metros de largo, 1,92 metros de ancho y un alto de 1,86 metros. En su zona de carga tendremos hasta 1.276 litros de capacidad, para el cual podremos cargar hasta 1 tonelada. Ahora, bajo su capó tendremos un motor de 2.3 litros turbodiesel que puede generar 161 caballos de fuerza y 420 Nm de torque. Se acopla a una caja mecánica de 6 velocidades o a una automática de 8 velocidades de convertidor de par. En todas las versiones equipamos freno de disco en las 4 ruedas y suspensión de resortes en el eje trasero. También se debe mencionar que se ofrece una versión 4x2 como de entrada y otras con tracción 4x4, incluso modo de manejo para la versión automática. En cuanto a equipamiento, no existe una diferencia entre versiones, solo que va cambiando según la mecánica, es decir, la versión mecánica 4x2 se destaca el siguiente equipamiento. Tendremos 6 bolsas de aire, freno de mano electrónico con función de auto hold, asistencia de control de descenso, llave inteligente con encendido a distancia, volante multifunción con control crucero, sistema de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas con conexión inalámbrica, luces principales LED, cámara y sensor de estacionamiento trasero, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, asistencia de arranque en pendiente y barra antivuelco. En la versión 4x4 mecánica destacamos que ganamos lo siguiente: bloqueo de diferencial, salidas de aire en las plazas traseras y neblineros delanteros. Y por último, la versión 4x4 pero automática ganamos lo siguiente: modos de manejo, climatizador, asientos en ecocuero con ajuste eléctrico para el conductor, cargador inalámbrico, pasamos de 4 parlantes a 6 en total, infoentretenimiento sube hasta 15,6 pulgadas, instrumento digital sube de 3,5 pulgadas a 9,2 pulgadas, espejo se puede abatir eléctricamente, luces principales automáticas, cámaras de 360 grados y pasamos de llanta 17 a 18 pulgadas. Ahora, los precios van así. Para la versión de entrada, es decir, la 4x2 mecánica, tiene un precio de partida de 20.218.100 pesos. Para la versión 4x4, pero mecánica, 22.598.100 pesos. Y por último, la versión 4x4 automática tiene un precio de 26.168.099 pesos. Estos precios son con IVA y bonos aplicados. Bueno, comenzando por detalles del exterior, sin duda este es un producto que tiene otro lenguaje en cuanto al diseño dentro de la marca Chery, porque es el primer producto que no usa el típico logo de la marca. Tiene inventado esto de decir el nombre de la marca, que se ve bastante bien, especialmente en una camioneta, se ve bastante robusto, como si fuese de un segmento superior. Las diurnas en la parte de arriba y las luces principales como en el centro. Esta que es la tope de línea o la intermedia en adelante tiene los neblineros. Esto que, bueno, aparenta ser metal, pero es plástico. Y por los lados, bueno, lo que es los cubre ruedas y esta para poder usar como pisadera. Dos medidas de llantas que se varían entre la versión intermedia y la full. La intermedia y las de serie, por decir, mantienen el mismo. Si no me equivoco, pasa de 17 a 18 el aro y cambia también el perfil. Tendremos pisaderas para poder maniobrar lo que es dentro del lugar de carga. Tendremos también anclajes tanto afuera como adentro. Esta jaula antivuelco que viene de serie en todas las versiones. Algunos guiños que, bueno, viene de la inspiración de esta camioneta, como es este del monte Everest o del Himalaya, que es donde se ubica, que es donde se han agarrado la inspiración del nombre y de algunas atribuciones de esta camioneta. En la parte de atrás, bueno, al igual como vemos adelante, tendremos también implementado lo de la marca Chery. Esta tercera 4x4 te lo dice en la tapa de atrás. Esta moldura que, como vimos adelante, es plástico, pareciera ser metal, pero es plástico. Y bueno, cámara de 360 grados, dado que está la tope de línea. Cosa a mencionar que la apertura no es asistida y tienes que sostenerla y es bastante pesada para considerar. Y bueno, la tercera luz de freno que se encuentra en la parte de arriba.
El cierre de las puertas se siente bastante premium, bastante sólido. Los materiales no tanto porque se dobla un poco al presionar acá, pero el cerrar las puertas está bien. También llave por presencia. Por lo menos esta es la versión tope de línea. Tendremos un cuadro de instrumento un poco más grande, de 8 pulgadas si no me equivoco, y esta pantalla que pasa de 12 pulgadas y tanto a 15 pulgadas infracción. Y se siente bastante futurista. Me gusta este cuadro de instrumento pequeño, tiene la información justa y necesaria. Por lo menos podemos ver la presión de los neumáticos en tiempo real. Puedo ver también lo que es el consumo, el odómetro y consumos de viaje, la reposición del AdBlue y el rango 878, nada mal. Y aquí puedo ir cambiando entre los diferentes también menús que tiene el cuadro de instrumento. Aquí también activo lo que es el control crucero y también lo reseteo. Esta tiene la luz automática, que al prenderlo o ponerlo luz automática lo pone en modo día, que aclarece también lo que es parte del cuadro de instrumento y parte del infoentretenimiento. Si lo apago se pone oscuro, eso me gusta, tienen como dos temas. Y bueno, el infoentretenimiento que me encanta, tiene como esta pantalla de inicio que te muestra la camioneta y todos estos atajos que, bueno, en este caso multimedia, algunas ayudas para ver, en este caso, o usarlo como atajo o verlo como, en este caso, la presión de los neumáticos y en qué modo estamos. Y aquí otros atajos, en este caso también para poder ver la cámara de 360 grados, que se agradece, no es de la mejor calidad, pero por lo menos se agradece tener esta cámara de 360 grados. El sistema va muy rápido, muy fluido. Aquí podemos ver configuraciones del auto, que si económico, deportivo, estándar, los diferentes modos de tracción, que lo puedo cambiar aquí o en esta perilla que ya vamos a ver, también para desactivar o activar el auto hold, el control de descenso, que lo puedo activar ahí o en la zona de acá abajo, el bloqueo de diferencial trasero también desde la pantalla o desde acá, y eso sería en cuanto al apartado de conducción. Configuración del auto, puedo cambiar cómo funciona al accionar el control remoto, que bueno, está ahí, para que puedas ver cómo es la llave, se siente de calidad. Tiene encendido a distancia, también el comportamiento de las luces al darle, el control de la carrocería, en este caso se refiere a abrir las ventanas completamente con un solo botón, ahí las va configurando, ahí las puso toda la mitad, abrir completamente, solo ventilación, que lo que va a hacer es dejarla hasta esta zona y cerrar completamente. Eso en verdad me encanta, se le puede dar mucho uso. Tengo los modos de subir con el control de mando, también para configurarlo. Tenemos los modos de bloqueo remoto, las 4 puertas, solo el conductor, el bloqueo automático de marcha, es decir, cuando va en velocidad que bloquee las puertas, el desbloqueo automático al parcar, es decir, al poner pare que se desbloqueen las puertas, o el plegado de los espejos al momento de bloquear el auto, que mencionar que también lo puedo hacer desde acá. Mencionar, bueno, acá podemos controlar lo que es los retrovisores, también, o el despliegue de retrovisores, purificador del DPF y apagar el control de estabilidad. Aquí tengo para controlar los elevalunas y la manilla de la puerta, que me gusta porque es como de gatillo, se abre así. Se siente de muy buena calidad, eso sí. Las puertas, bueno, de calidad muy buenas. Tendremos como plástico duro acá, pero blando en la parte intermedia, al igual que en el tablero. Cargador inalámbrico por en esta zona con ventilación, lo cual se agradece. Un puerto USB tipo A, eso me parece raro, ya creo que deberían ofrecer tipo C para todo. Una toma B12 y esta zona de ventilación, también estos mandos a acciones bastante interesantes, como es el climatizador para cambiar la temperatura de cada lado. Y bueno, este es el menú del climatizador, valga la redundancia. También para la recirculación, las diurnas. Y bueno, siguiendo por lo que es la palanca, que en este caso es como un joystick, por lo menos ahí pondría D, si la tuviese prendida, ahí la pondría D, ahí la pondría retro, que bueno, activa la cámara de marcha, ahí la pondría en modo manual, y si quiero P, presiono el botón. Bueno, mencionar que el botón de encendido está en esta zona. El freno de mano electrónico, la función de auto hold se configura desde la pantalla. Las funciones, bueno, del 4x4 que vimos que se puede cambiar ya sea desde el infoentretenimiento o desde esta palanca. Si lo giro, cambio entre los modos de manejo y si voy presionando los botones, los diferentes modos 4x4 y el bloqueo de diferencial. Bueno, los portavasos que son enormes. Y el box, que también es bastante enorme, no se ajusta de altura ni de longitudinalmente. La guantera, que me gusta porque es bastante grande y de buena apertura. Más arriba, algo que se cae es que no tendremos retrovisor electrocromático, es manual, ahí se cae. Y la iluminación, que por lo menos se agradece que es de tipo LED. De aquí se puede configurar para que se prenda o no cuando abre las puertas. Arriba, bueno, no tendremos ni espejo ni luz como tal. Solo espejo para lo que es el copiloto. Y los asientos, que en esta versión son de semicuero, pero en verdad a Chery le quedan muy bien estos asientos, nunca parecieran ser semicuero, se sienten de muy buena calidad.
veamos qué nos ofrecen las plazas traseras, que también están bastante interesantes. A ver, en las plazas traseras el espacio es bastante bueno, es el típico de estos camionetas como tal de mediana medida. Salida de ventilación en esta zona, que es desde la intermedia en adelante, 2 puertos, uno USB-A, USB-C, como vimos adelante, y tendremos lugares para almacenar cosas. También las puertas combinan calidades duras y algunas blandas, y tendremos para aperturar la puerta de esta forma. La ventana solo baja hasta esta zona para tenerlo en consideración, y algo que se cae, que yo creo que debería mejorar, es que no tiene iluminación en la zona trasera. Lo mismo que vimos en el Tigo 4 Pro Max, y pareciera que tuviese el agujero acá. Entonces, ¿qué le costaba ponerlo? A lo menos en la versión full, que es un poco más cara y debería tener ese apartado. El espacio está bueno para personas altas, y la comodidad está normal, no destaca, pero está bastante bien. Lo que sí podría criticar es que los asientos no tienen ninguna función como de pliegue. A lo menos estoy viendo, no tiene ningún botón por acá, ni tampoco acción al presionar acá, lo cual también se cae, porque muchas camionetas de este segmento sí lo permiten. Tendremos agarradera en la zona atrás, allí, y también en la parte de arriba. El copiloto tiene también en ambos lados, y el piloto tiene este guardagafas, que en verdad está bastante curioso. No sé si es el mejor lugar para poner un guardagafas, lo prefiero acá, pero lo tiene y se agradece, y pareciera ser el de cuero real. Y aprovechamos de mostrar que esta es la versión de serie, que las llantas cambian, en este caso son de aro 17 si no me equivoco, y también en el interior por lo menos algunas simplezas, un poco como el cuadro de instrumento, que es de 3, y tantas pulgadas, y el infoentretenimiento, que también es un poco más pequeño, 12,6 pulgadas si no me equivoco. También esta, que no es la versión 4x4, no tiene el selector de la tracción, y los asientos, que en este caso son de tela, pero se sienten de buena calidad. Y también mencionar que bueno, esta no tiene lo que es el cargador inalámbrico. La llave sigue siendo la misma, con las mismas opciones de encendido a distancia, y también tendremos los mismos mandos para accesos directos. Aquí también cambia, dado que no tendremos por lo menos para activar el control de descenso, y tampoco tendremos para lo que es el pliegue de los retrovisores, pero del resto se mantiene casi igual. Bueno, estamos probando la nueva Highland en una prueba de ruta donde, bueno, estamos probando su capacidad todoterreno. La tenemos en modo 4x4 low, dado que bueno, estamos a una altura considerable, a más de 3000 metros si no me equivoco. Y bueno, aquí estamos probando sin duda la potencia del motor y de la tracción. En cuanto a sensaciones, a ver, se siente una camioneta bastante robusta, bastante rígida el chasis, se siente muy capaz, absorbe muy bien en esta configuración que estamos probando hoy día, con el inflado de los neumáticos al máximo, lo cual hace rebotar un poco. Habría que ver cómo se comporta en ciudad, pero aquí en verdad es ideal. En cuanto a crujidos en el interior, en verdad está bastante bien resuelto, no se escucha nada, todo bien firme. Eso que le hemos puesto a exigencia, pero sin duda bastante sorprendido con esta Chery Highland. Habría que probar la automática a ver cómo va esa caja ZF. Bueno, varios decían lo mismo, que cuando la manejas se siente menos saltarina, que salta, porque cuando te sientas atrás, sí, sientes que salta más. He notado mucho cuando vamos con 5 personas grandes adentro, y ahora nosotros 2 solos, también se nota, va mejor con más carga atrás. Pero dicen que tienen los neumáticos más inflados de lo normal. Pero debe andar con unos 35, con 30 libras no anda. ¿Mantengo tercera? Tenéis tercera. Ya. Esta velocidad perfecta, en algún momento te voy a decir a fondo, y vamos a fondo hasta arriba. En 3, 2, vamos. Está bastante asistida la dirección. Sí. De dirección sí es blandita. Sí. Pero tampoco es como que ande en el aire. No. A mí me gusta eso de que sea como blanda, pero no tanto. No tanto. O sea, habría que ver cómo es en ciudad. Por aquí está bien. Por aquí te ayuda harto. Por aquí, por allá. Sí, eso por allá. Y vamos a subir también en tercera. Esto si queréis no la hagáis a fondo. Ya. ¿Y cómo anda en ciudad? ¿La probaste tú en ciudad? Muy poco. ¿Pero no se siente tan saltarina? No. Ah, ya. O sea, porque una camioneta pensada para la pega, yo lo encuentro más que bien. Bueno, ya hemos llegado a la conclusión de este video,
¿Y cuál es el veredicto de esta nueva Cherry Highland? A ver, está bastante interesante. En esta prueba de ruta se siente una camioneta bastante robusta, bastante rígida, lo cual es bueno porque se transmite una seguridad al andar muy buena. Absorbe muy bien, lo cual también me preocupa porque me quisiera probarla en ciudad a ver qué tan saltarina podría ser, pero a lo menos acá, para lo que va a ser usada, va a estar bastante bien. Me gustó mucho la cabina, que no le suena nada, como mencioné en la prueba de ruta, y eso está bastante interesante. Así que, bueno, ojalá en un futuro podamos probarla en ciudad, a ver qué tal va en ciudad, pero por lo menos fuera de la ruta es una camioneta ideal y bastante divertida. Así que con eso concluimos el video. Si te gusta, dale like, suscríbete y te invito a ver el nuevo video que hice del Tesla, una prueba de manejo express. Nos vemos.